Hola Juan, estaría genial que explicaras, por ejemplo, en lo que se refiere al contacto, ¿no? En la preparación para el contacto, la importancia de la frecuencia de las personas, ¿no? Porque según la frecuencia que uno tiene, pues más o menos en ese ámbito se puede mover, ¿no? Si tiene una frecuencia lo más alta posible, pues también va a tener contacto con seres más evolutivos, ¿no? No sé esto cómo se puede presentar, pero de cara a los cursos que tú haces para que la gente entienda esa pedagogía, estaría bien eso, ¿no? ¿Qué es lo que es el empoderamiento, ¿no? Por un lado, liberarte de todo lo que son creencias. Por otro lado, liberarte de todas las emociones negativas, ¿no? Miedo, etcétera. Que eso conlleva también vibrar en una frecuencia alta, ¿no? Y luego la otra parte importante también, que tú estableces un contacto, pero es un contacto limpio, que no buscas obtener ventaja de algo, sacar tajada, ¿no? Como se dice vulgarmente. Y quizás esa parte es interesante que dieras esa información, porque a veces me da la sensación de que la gente no comprende, que les parece que todo es muy sencillo y se da todo por sentado, ¿no? Que todo es bello y maravilloso en el universo y bueno, sí es verdad, pero hay de todo y tú te vas a encontrar aquello con lo que tú estás vibrando, ¿no? Yo creo que eso sería bastante interesante y sobre todo que podría ayudar a las personas a tener un acercamiento a lo que tú enseñas. Bueno, voy a canalizar con Cuba para contestar eso de Pablo. Es una muy buena pregunta. Aprovecho saludar a todos. Es una muy buena pregunta. Lo que pasa que lo que sucede es que hay muchas creencias acerca de esto. Hay diversos tipos de creencias acerca lo que es de lo que es incluso canalizar o conectar. Y, y es, digamos que un poco problemático porque las personas cuando sintonizan con un tipo de frecuencia, eso también depende del estado emocional de esas personas. O depende de, de esas emociones. Entonces, si una persona está en una frecuencia que es baja, una frecuencia que por ahí es densa, la persona va a conectar con esas frecuencias. La persona conecta con frecuencias que son frecuencias que son bajas. Entonces lo que va a canalizar va a ser esa clase de frecuencias. Canalizar es un
es un tema que es complejo y tampoco es tan complejo. Hay personas que lo hacen naturalmente, pero generalmente cuando las personas canalizan, digamos que esa frecuencia siempre tiene que estar por encima de uno. No por encima desde el punto de vista de ser superior, que está por encima y, y la persona está por abajo, ¿no? Que la persona, eh, como si esa persona fuese inferior. Pero la frecuencia que conecta o que canaliza tiene que estar en un estadio, en una frecuencia más elevada, para que esa persona se sienta en un estado mucho mejor. Entonces la persona siente que se encuentra en un estado que es superior porque esa canalización le permite avanzar y le permite ser más comprensivo y le permite reflexionar desde una posición diferente a lo habitual. Las altas frecuencias jamás sufren. Es decir, quizás uno entiende una situación determinada que puede ser eh, muy nociva para esas personas. Quizás uno entienda esa situación, así como yo me adapto a Juan para poder transmitir un mensaje, para poder conectarme también con ustedes. Pero las altas frecuencias no sufren. Porque la función de los seres de alta frecuencia es ayudar a que las personas se empoderen y se den cuenta de todo lo maravilloso que tienen para ofrecer cada persona. Que cada persona realmente es algo fabuloso, que es extraordinaria, porque cada persona lo es, aunque la sociedad o aunque el sistema les haga creer a esas personas que no lo son. Cada persona es realmente, es un ser que es extraordinario. Entonces siempre hay que buscar la manera de organizar a esas personas, de poder acomodarlas en el sentido de poder enseñarles para que se den cuenta de lo que realmente son y que no son esa construcción social, que son más que eso. Y eso es muy difícil porque la gente se identifica mucho con esa construcción social, con ese ego que le han hecho creer a esas personas. Si se siente que identificada o identificado. Entonces, cualquier persona puede canalizar, siempre y cuando entienda cómo cómo son las funciones de las altas frecuencias y el propósito de esas altas frecuencias, que consiste en que las personas se puedan realmente empoderar,
que puedan saber que son realmente extraordinarias. Aunque la sociedad, aunque el sistema, aunque la ilusión de lo que sucede, aunque los problemas atormenten a esas personas para justamente sacarlas de su propio enfoque, de su propio centro, porque ese es uno de los objetivos principales, que las personas salgan de su propio enfoque, de lo que son realmente. Y el propósito de saber canalizar es justamente que la gente, que las personas que me están escuchando, entiendan esto, que no es fácil, porque esto parece una locura. Incluso cuando Juan comenzó con esto, cuando era niño, lo negó hasta sus experiencias de contacto físico y se dio cuenta que esto es una realidad. Y también tuvo que aprender también a mirar a esas personas que muchas veces lo ignoraban. Y yo Cuba le decía, mira, o esas personas que lo odiaban, que no lo querían. Y le dije, mira, eso no te sirve para nada. Porque esas personas están en un proceso de evolución determinado. Y en realidad el problema no sos vos, sino que el problema está en esas personas. Siempre cuando hay un ataque, o las personas se sientan que están atacadas, siendo atacadas, jamás es un ataque hacia afuera, aunque se diga no, el ataque es hacia afuera, sino que es un ataque hacia adentro. Por eso hay muchos medios de comunicación, hay muchas cosas negativas que existen justamente por gusto, para poder manipular la percepción de las personas. Un informe que es negativo, que no tiene nada de trascendente, hace que las personas bajen su frecuencia. Y eso está por gusto, para que la gente esté vibrando en una frecuencia que sea muy baja. Entonces, esa gente sintoniza con frecuencias que están bajas. Lo mismo pasa con algunos medios que sintonizan y su frecuencia conecta con seres que están en baja vibración, como sucede en muchas psicofonías, porque el problema en sí no está ahí afuera, está en la frecuencia de esa persona, en cómo sintoniza. Y como sintonices, vas a atraer eso que está ahí afuera, pero que en realidad eso no está ahí afuera, sino que está dentro de uno mismo. Entonces, la gente puede hacer el taller Maganini para canalizar, o la gente puede hacer los talleres para elevar la frecuencia. Pero la antena, el principal conector, es uno mismo, es la propia persona. Y de cómo está esa frecuencia, de cómo esa persona se conecta, de cómo se fusiona con su entorno, es la forma en que va a conectar o no, o que no va a conectar, o la forma que sí va a conectar, pero va a conectar con esas frecuencias que corresponden justamente a las frecuencias
que uno siente. Y voy a añadir algo más para las personas de este público. Añadirles simplemente que yo respeto incluso la divulgación de Juan en el sentido de que, bueno, está bien que cuente toda su historia, porque no creía en mí. Honestamente no creía en mí. Pero está bien que cuente toda su historia. Pero también es importante saber que la frecuencia de Juan en su momento no estaba alta, porque quizás no seguía las cosas que yo le decía. Cuando se produce el contacto físico, conoce que yo tenía razón, que lo que canalizaba era correcto. Y eso es importante, entender que las experiencias que son negativas están conectadas con la frecuencia que en ese momento a uno lo empodera, entre comillas, que a uno lo toma y también lo empodera dentro de ese círculo vicioso, esa especie de zona de confort. Entonces no hay que temer, ni tampoco es aconsejable que la gente consuma tanto material que sea denso, que densifique y que no permita la expansión de su propia conciencia. Porque la idea es que todas las personas avancen en conciencia. La idea es poder avanzar de verdad y sentir paz, a pesar de que la situación que estén viviendo sea dura y sea difícil. No digo que tiene que sonreír a pesar de estar viviendo una turbulencia, no. Digo de que deben aprender a sentir esa frecuencia, esa conexión con el todo, con ese universo, con la belleza que tiene este planeta. Encontrar la belleza a pesar de pasar momentos que son adversos. Y momentos que son difíciles. Que a pesar de eso, yo trato de estar bien. Y trato de sentirme en paz. Y saber perdonar a esas personas que en su evolución quizás estén en una etapa de densidad. Y aprender a mirar a los ojos. Y amar a esas personas. Y entenderlas. Saliendo de ese personaje ficcionario que corresponde al ego, a un ego que tampoco es de uno, que tiene que ver con esa ficción de la sociedad, de la cultura, esa ficción de los condicionamientos. Saber separar y saber darse cuenta de la belleza que un ser abarca, que cada uno de ustedes tiene. Y desde esa frecuencia, desde esa conexión, las personas van a meditar todo el tiempo, porque van a sentir esa vibración y esa energía, así como algunos me pueden sentir y percibir y ser felices. Ser felices. ¿Cuánta gente que vivió toda su vida en una densidad, en una enorme densidad, y al faltarle poco para viajar, salir de este planeta, han dicho o le han aconsejado a otros: tenés que disfrutar lo que yo no hice en mi vida, tenés que disfrutar muchísimo, aprovechar la vida, ir a la playa, ir a un parque, hacer esto, hacer lo otro, disfrutar, simplemente disfrutar. Dicen eso.
lo que yo no hice. Y así lo dicen. Porque los problemas siempre existieron, en todas las épocas. Lo que pasa que van cambiando su cara, su careta, su máscara. Pero siempre existieron los problemas. Ahora con otras máscaras. Antes eran los demonios. Estaban de moda, estaban de auge. Por milenios estuvieron de moda. Ahora son los arcontes. Pero es básicamente lo mismo. Es el mismo problema, con diferentes nombres, diferentes máscaras. Y la gente sintoniza de esa manera. O sea, es lo mismo para que la gente sintonice con esa frecuencia baja. No consumas eso, porque no hace bien. No le hace bien a tu espíritu, a tu conciencia, al objetivo para que te empoderes. Trata de buscar en tu interior. Ese es mi consejo. Simplemente decir eso y dejarles a Paulo y a todos un bello y enorme abrazo de luz. Gracias.